La doctora Zamora fue la fiscal del caso Colmenares y como fiscal jefe de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia fue responsable de ese caso hasta abril del 2014, cuando renunció a la Sí, fiscalía, ¿no? Hoy es la fórmula vicepresidencial del candidato Roy Barreras y también fue directora de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado. Es de verdad una jurista de unos quilates enormes. Por eso me ay, da tan linda. Siempre tanto tienes gusto unas tenerla. palabras muy bonitas y las agradezco. Yo siempre le agradezco a usted, doctora Zamora. Este caso de Luis Andrés Colmenares está llegando a su capítulo final. Lo que se está esperando hoy es que la Corte Suprema de Justicia pues confirme la absolución de Jessy Quintero y de Laura Moreno. Usted que siguió minuciosamente ese caso, ¿qué tan justo, digamos, es la determinación que se está tomando en este momento? ¿Cuál es su opinión? Sí, me devolví en el tiempo cuando escuché las noticias. Son 14 años que han pasado. Increíble un caso cómo puede durar tanto tiempo. Y lo que falta es la audiencia de lectura de fallo, que es una formalidad, está establecida en la ley, pero la decisión ya la conocimos todos en relación con no casar la sentencia de casación, porque el abogado, si no estoy mal, fue la defensa que interpuso el recurso de casación, sí, efectivamente, y me hizo recordar tantos momentos tan difíciles en un caso como este, en el que llegué en el año 2012, cuando el doctor Montealegre acababa de posesionarse como fiscal general de la Nación. Yo era la jefe, efectivamente, de la unidad delegada ante la Corte. Había tenido inconvenientes con el fiscal que en ese momento era el responsable de dos casos, eran dos. Uno era el de las niñas, el de Jessy Quintero y de Laura Moreno, y el otro era el de Carlos Cárdenas. Ese fiscal, que era un fiscal seccional de homicidios, había tenido algunas situaciones de inconvenientes cuestionadas por algunas pruebas que había solicitado, pero también en otras cosas había avanzado muchísimo y por decisión del fiscal general me corresponde asumir los dos procesos, en ese momento las dos actuaciones. Ambas ya venían con acusación, que es una situación que genera ya un cierre en una etapa del proceso muy importante, es que ya se había formulado la acusación y quedaba un margen muy corto para la práctica de pruebas. Por esa razón, como todo lo que de verdad asumo en la vida, lo hice con gran responsabilidad y era fortalecer la prueba que demostrara que no había sido un accidente, que había sido un homicidio. Trabajamos los temas con los médicos de la Misericordia, con el acueducto de Bogotá para hacer todas las pruebas relacionadas con la altura del agua en el canal del Virrey, ya que pues había sido un día de una lluvia copiosa sobre la ciudad. También trabajamos con un físico de la Universidad Nacional, el doctor Carlos López, un doctorado en física. Él ya falleció y siempre se sintió muy honrado de participar porque él nos hizo análisis muy importantes y era la rotación del cuerpo, la caída, la velocidad, todo aquello que surgía del expediente y que resultaba ser de gran importancia. Pero realmente tener una prueba contundente sabíamos perfectamente que no se tenía. Y por esa razón buscamos la prueba técnica, trabajamos esa prueba técnica, pero como ustedes mismos lo decían esta mañana cuando los escuché, en el proceso lo más importante es presentarle al juez los elementos probatorios que permitan establecer de allí la responsabilidad. Esa decisión que todos pues, que escuchamos de la Corte Suprema, que todavía no la conocemos formalmente, dice, es algo así parecido a no haber podido probar ni el homicidio, ni si se trataba de una situación producto de un accidente. Es decir, no se supera esa duda que debe superarse en un proceso para tomar una decisión de fondo como es una sentencia condenatoria. Entonces, yo no estoy cuestionando la decisión de la Corte, yo sé que es una decisión definitiva y que hay que acatar. Y que esta mañana hablaba con doña Neida y efectivamente es doloroso oír, y ella como madre y como familia, también hablé con Jorge,
pero realmente son dos mundos, el mundo del proceso y el mundo de una realidad. En este caso, el mundo de la realidad estuvo altamente contaminado. Ese es un tema que después yo construí en una conferencia que dicté a varios medios de comunicación, en varios seminarios relacionados con el derecho a la información veraz y oportuna, como lo establece la Constitución Política, pero es un caso que se sale casi de las manos de la justicia para quedar en manos de toda la ciudadanía que tienen todo el derecho de conocer y saber, pero esa pero cuando usted presión. dice contaminado, ¿es por qué? Sí. ¿Porque se volvió tan mediático que terminó siendo contaminado? Sí, sí, o sea, en el mejor sentido, quiero que me entiendas, o sea, la prensa se preocupó, la ciudadanía se preocupó, esta era una situación que nos tocaba a todos de alguna manera, a las madres, a las novias, a los jóvenes, a las situaciones. Mira cómo cuando pasó hace pocos días, pues unos meses, la muerte y la situación tan violenta del estudiante de la Universidad de los Andes, lo primero que todo el mundo recordó fue el caso Colmenares, porque ese caso, toda la gente se apropió de él. Y eso, no, es decir, no que eso fuera malo, sino que eso generó una expectativa tan grande que yo te cuento que llegaban gente que me mandaba mensajes y me decía, yo sé quién sabe, yo sé dónde están las cámaras, yo sé dónde tuvieron a Luis Andrés antes de dejarlo en el caño. Tuvimos un caso que fue increíble. Una persona lanzó por encima de la reja de la casa de la familia Colmenares una memoria. La memoria cayó, don Luis me llamó y me dijo, ¿qué hago? Mire que encontré esto, me da mucho miedo abrirla. Yo le dije, no se preocupe, voy a mandarle unas personas del CTI para recogerla y para ver qué es su contenido. Cuando abrimos la memoria, era una especie de novela construida con la información de prensa, ¿sí? Esa persona se había tomado o sea, se había involucrado tanto en el caso que había mandado a hacer un maniquí con la información que tenía del peso y la talla de Luis Andrés, algo parecido a lo que había salido en televisión, Claro, en eso, el Manuel programa, Teodoro hizo algo en muy Los parecido Informantes, creo en que Séptimo fue. Día, ¿no? En Séptimo. Y Sí, yo casi que me tiré al caño. Es que yo me acuerdo, doctora sí, Zamora, yo sé. que había, decir, cuando pasó esa noticia, yo entrevisté a Yadira Piamonte, que fue Así la bombera, la bombera que Yadira. se metió al caño esa noche, ese amanecer a las 4 de la mañana, y Yadira Piamonte, que además estaba en el expediente, el primer expediente del caso Claro, Colmenares. no, yo la escuché a ella varias Y veces, ella sí. contaba que ella entró, y me acuerdo, casi que me retumba en la memoria la palabra, la historia de ella, que decía, es que yo entré al caño con la linterna, alumbré y ese cuerpo no estaba allí. Y luego No, y apareció. es verdad. Ese fue de los temas más fuertes porque te digo que yo igual bajé al caño, bajé al caño. Además, todas las condiciones eran muy especiales para esa máquina que llegó en la mañana. Esa era uno de los carros de bomberos más grandes con unas linternas que se alimentaban de la batería del carro, del camión de bomberos, que eran muy potentes, bajan en ese momento, iluminan todo el sitio y yo pude percibir perfectamente que era imposible no haber visto allí a una persona. Cuando en la tarde, a petición de doña Oneida, que insistía en que volvieran los bomberos, bajan nuevamente hacia el caño, Y ahí ya tienen unas aparece. linternas como cualquier linterna, que no eran las profesionales que tenían por la mañana, pero eran linternas buenas y lo encuentran de manera inmediata. A mí Ay, la perdí, no puede ser. temas siempre me conmovieron profundamente porque yo veía que pues había una prueba suficiente, pero pues seguramente no, Y y lo por eso otro, respeto profundamente la decisión de la Corte alrededor de eso. sí, y lo otro Dime. que era muy impresionante era lo de las livideces, que yo me acuerdo que Medicina Legal, Máximo Duque tal Cierras, vez por era, favor. no me acuerdo quién era el que hizo la investigación, decía que las livideces del cuerpo estaban, las livideces para quienes nos escuchan son como las huellas que deja la muerte, cuando un cuerpo queda en posición horizontal, boca arriba o boca Sí, abajo, deja unas huellas en el cuerpo. Y las livideces
de él lo que mostraban era que lo habían cambiado de posición. Eso también fue de las Las primeras livideces se informaciones. forman por el descenso de la sangre sobre los vasos en la posición que se quede, en eso tienes razón, pero recuerdo mucho que ese 31 de octubre el recorrido que hizo el vehículo destinado para esos efectos tuvo que hacer un recorrido largo, o sea, ahí ya quedó ubicado acostado sobre su espalda y que la presencia de las livideces tenían también una respuesta científica dentro del proceso. Entonces, eso es un poco lo que yo me refiero. Cada situación del proceso que se iba probando, cada testimonio y todo, quedaba a conocimiento de todas las personas y por eso se generó toda esta situación. ¿Y a qué voy, Vanessa? Que aparecieron 3 testigos quienes yo tuve que valorar y yo fui la fiscal que solicitó su privación de libertad, su captura, porque quedó clarísimo que esas personas no tenían conocimiento de nada. Esas personas crearon toda una ficción, generaron una problemática terrible dentro del proceso porque a los ¿Quiénes 3 son esas 3 personas? los protegimos como testigos protegidos porque decían que los iban a matar. ¿Pero quiénes ¿Sí? son? Esto fue ¿Testigos de la terrible. noche? 3 personas que cada una en diferentes posiciones, pero describían cómo había pasado, describían perfectamente incluso uno de ellos decía, yo escuché las conversaciones, yo oí esto, yo recogí esta moñita de la cabeza de Laura, figúrate, cosas tan claras, pero claro, la responsabilidad como fiscal de uno es muy alta para no hacer una valoración clara y precisa y poderse llenar de razones para creerle a esa persona. Llegué a la conclusión que ninguno de los 3 había sido testigo ni de oídas, ni había estado en el sitio, y por esa razón eso es muy grave para la justicia, desvía a la justicia, crea una expectativa que no es, y por eso ellos 3 fueron finalmente condenados por el delito de falso testimonio y de fraude a la justicia, de fraude procesal. Entonces, mira cómo todo este caso se fue generando esa expectativa y yo siempre pensaba en el caso que era en otra época, pero muy parecido en la situación el de O.J. Simpson, ¿sí? La gente corría en la calle a prender el televisor para ver cada audiencia, no se perdía, y hoy en día la gente dice, O.J. Simpson fue culpable, ¿sí? Sí, ¿Por sí. qué? Porque socialmente se consideró así, pero el jurado tomó una decisión completamente distinta. Pero además le tocó Entonces son lidiar con casos que los se dos abogados más mediatizan berracos que había en y el que país le en ese generan a momento. uno una gran dificultad. ¿Qué dice Fraile? No, que le tocó lidiar con los dos abogados más pesados que tenía Colombia en ese momento, Que eran Lombana Granados y Granados, y cada Lombana. uno en un lado. Y eso se politizó, porque además los políticos tomaron cada uno su postura y fue un debate que salió de la fiscalía. Y como dice la fiscal, eso se volvió comidilla en las casas, en los hogares, sí lo mataron, no lo mataron. En el Congreso se hablaba del tema. Y pues todo lo que Todas rodó el caso partes. nos puso a hablar de todos, pero ese tema en particular, sí, claro, fue muy complejo. Granados y Lombana, Granados dándose y Lombana. durísimo en las No, audiencias. no, ese caso, mira, las cámaras, yo llegaba a pagar el mercado y la niña que estaba en la caja en el Éxito me decía, perdóneme, yo le pregunto, ¿usted sabe ya quién mató a Colmenares? Si estaba en una peluquería igual. Una noche estaba yo en una comida con unos amigos, terminaron divorciados, porque uno de ellos, así como Vanessa, se iba y saltaba al canal, hizo toda la investigación y le dijo a la esposa, yo sé cómo fue, la esposa le dijo que no, terminaron divorciados por causa del caso Colmenares. No, pues se Esto un divorciaron Oneida poco Pinto y el porque papá, Luis Colmenares, sí, después de claro. 28 No, muy años de duro. matrimonio, muy Todo mi duro. respeto a ellos, todo mi cariño, todo lo que yo pueda acompañarlos el resto de mi vida, porque fue demasiado doloroso soportar todo este proceso, soportar todos estos años, muy difícil, pero ellos como les decía doña Oneida, su hijo, porque con el doctor Cormelanes no he podido hablar porque perdí su número de teléfono, pero ellos siempre fueron conscientes y yo lo siento así, que hicimos todo el esfuerzo del mundo por lograr llegar a demostrar que no se trataba de un accidente. Incluso en el caso de Carlos Cárdenas, el Tribunal Superior de Bogotá dijo que se trataba de un homicidio, no de un accidente. ¿Qué pasó con Entonces, Carlos todas estas Cárdenas? situaciones
muy complejas, muy complejas. ¿Qué pasó con Carlos Cárdenas? Él quedó absuelto. ¿Por qué? Sí, Carlos Cárdenas quedó absuelto exactamente por lo mismo. Tuvimos pruebas contundentes. Él estuvo esa noche en la discoteca. Él se vio esa noche con Laura allí en la misma discoteca que se llamaba, creo que era el Hotel 5, algo así, en la calle Sí. 84 con carrera 14. Pero después las llamadas, porque hicimos todo el estudio del teléfono, de las celdas telefónicas, todo eso, no, demostraban que él no había estado en ese lugar. ¿Sí? Entonces, es como la sensación del respeto por el proceso, por la prueba y porque realmente hicimos, como les digo, todo lo que estaba en nuestras manos como fiscales. Lo mismo yo sé que así fue los jueces, pero llega un momento que es el respeto por el debido proceso, por lo que está allí probado en el proceso, y por eso este resultado de la Corte Suprema resulta ser también lo deja uno así porque dice no hubo prueba ni para homicidio ni para un accidente, es decir, no fue posible superar esa situación Ni un de duda. homicidio, ni un accidente, que es lo que dice la Corte. Ahora, fiscal, a Luis Andrés Colmenares, en los estudios que le hicieron a él, en la necropsia, en los estudios de medicina legal, ¿encontraron drogas en su cuerpo de algún tipo? No, Nada, ¿no? no, solamente alcohol, alcohol en un grado alto, pues era una noche que estaban todos disfrazados ¿Alguien quiere en apuntar? ese sitio, pero él siempre fue un muchacho de admirar, supremamente estudioso. A mí como me impactó conocer sus escritos, conocer su cuaderno que llevaba en la universidad, conocer cómo esas sus expectativas de amor hacia ella, cómo se veía distinto. O sea, por todo eso es que se apropió la sociedad de este caso, porque cada persona se sentía identificada con alguno de ellos y en esa situación pues se volvió imposible del manejo en justicia. Yo quiero que me entiendan en este momento que no estoy cuestionando, sino por el contrario, corroborando la dificultad que tuvimos en todo el proceso. Doctora Zamora, aquí la gente ya está preguntando cosas, entonces preguntémosle a la doctora Zamora Sí. qué supo de un supuesto ofrecimiento, por ejemplo, de 100 millones de pesos de parte de la familia Colmenares a una de esas personas que llegaron con testimonios y que aparentemente terminaron siendo testimonios falsos, o del informe técnico del acueducto que decía que el caudal del agua sí era suficiente para arrastrar el cuerpo esa noche. Todo el mundo tiene teorías. Sí, eso es verdad, pero lo primero no, ahí nunca hubo ninguna situación de ofrecimiento de dinero ni absolutamente nada de eso. Por el contrario, yo debo decir que estas personas abusaron de ese buen corazón de la familia Colmenares, que siempre sintió que ellos sí sabían, incluso conmigo tuvieron, digamos, una confrontación muy respetuosa y muy amable, pero yo les decía, ellos no saben de nada. Sí, doctora, sí saben. Es decir, ellos se aferraban a ese tipo de situaciones. Yo podía ver la realidad y también tenía que contarles la verdad y decirles, no, no se aferren a esos testimonios, porque esas personas lo que están haciendo es generando en ustedes unas expectativas que no tienen cómo probarse. Entonces, también eso fue muy doloroso, porque ellos siempre sintieron que era una aparición especial y que había que aprovechar esos testimonios de ellos. Todo eso también se imaginan. Yo recuerdo que cuando la memoria, que les cuento que se lanzó, Increíble eso, después como de ubicamos a película. la persona, era un camillero de una clínica que durante las noches de su trabajo, cuando tenía que esperar largo tiempo durante la noche sin que apareciera una persona para requerir sus servicios, se sentaba a escribir y a revisar los periódicos, las revistas, los noticieros, todo, y fue armando su propia historia y escribiéndola. Entonces, cuando yo lo llamé y le pregunté que cómo había hecho eso, se asustó muchísimo y le dije, no se preocupe, nada va a pasar contra usted, porque usted lo que ha hecho es su propia historia, sino que la puso en manos de la familia Colmenares y de igual forma generó toda una expectativa
de cuál era su visión y su concepto de cómo debía llevarse el proceso y quién era responsable y quién no. ¿Quién Entonces, llevó en eso los que testigos tuvimos que falsos? manejar dentro del proceso. ¿Quién llevó los testigos falsos? ¿Eso se supo? Sí, digamos que su aparición fue así como esporádica, pero en todos ellos, el fiscal que tenía el caso anterior era el que me llamaba y me decía, doctora Marta Lucía, hay una persona que está en este momento en tal lado que quiere hablar con usted. Él también dice que lo llamaron de esa forma, eso también se investigó y digamos que no hay duda que a él también lo asaltaron en su buena fe y él a su vez a mí me ofrecía esos testimonios con la absoluta certeza que fue cuando yo entré a valorarlos y a considerar que no tenía ningún fundamento probatorio. Doctora Marta Lucía, este caso evidenció unas profundas grietas en la justicia colombiana. ¿Se aprendió algo? ¿Qué fue lo que se aprendió después de este caso, pues que obviamente todavía sigue conmocionando al país? Sí, pues yo creo que la enseñanza que nos da es lo que les he dicho, es decir, yo siento que cuando un caso se mediatiza de esta manera, genera en el colectivo una opinión que después es muy difícil desconocerla cuando hay un pronunciamiento de una autoridad judicial en ejercicio, en el estudio del caso ya sobre lo que está allí, el testimonio, la interceptación telefónica, la prueba técnica, todo eso. Aquí me dolió que no se hubiera ahondado en prueba técnica en la etapa de investigación, que yo ya hubiera tomado el caso con una acusación para que después es muy difícil, ya después la parte probatoria tiene que quedar incluida en el escrito de acusación, es la responsabilidad del fiscal y lógicamente no quedó incluida. Yo apelé a la juez que se trataba de una prueba sobreviniente, lo argumenté jurídicamente, pero fue muy difícil introducir esa prueba que se perdió ese tiempo en la etapa de instrucción. Entonces, la enseñanza que nos queda es que en los procesos, especialmente lo que es todo lo relacionado con los delitos contra la vida y la integridad de las personas, hay que actuar supremamente rápido. Miren cómo se logró por parte de la Fiscalía y eso merece todo el reconocimiento en el caso reciente que también ocurre el Día de las Brujas, en donde fue inmediata las cámaras, los testimonios, el señor que iba caminando por la calle, todo eso que recogió la Fiscalía y logró finalmente que se acogieran a una sentencia anticipada, que colaboraran, que entregaran mayor información, porque hubo una gran fortaleza probatoria. Aquí me duele que en esa etapa de instructiva no se haya logrado esa fortaleza probatoria que luego tuvimos a través de otras pruebas técnicas que logramos, pero que no, ya eran inoportunas, ya no era posible que las recibieran dentro del proceso. Tremendo, pues doctora Zamora, me da mucho gusto escucharla, particularmente el día de hoy, que hay esta determinación. Me quedo con su frase que no se pudo demostrar ni que fue un homicidio, ni que fue un accidente, y usted siempre tan juiciosa, acompañando y haciendo su tarea como corresponde. Muchas gracias y mucha suerte, además, en este nuevo rol. A ustedes, muy queridos. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Feliz tarde. Es Marta Lucía Zamora, que era la fiscal del caso Colmenares.